Hola, buenas tardes. Hola. Esperamos que se acomoden un poco. Gracias por estar aquí, gracias por invitarnos a Javier y a todo el equipo de Parix, aquí a los colegas presentes también. Esta mesa fue convocada con la idea de que pensemos entre todos estrategias para expandir el mercado del audio en español. Sabemos que el audio en español está en franco crecimiento, estamos muy contentos por eso, pero queremos prever el futuro y pensar de qué modo en los próximos 3 años podemos lograr más cantidad de oyentes de nuestros contenidos en español. Para eso entonces me acompañan los colegas que tengo aquí al lado. No voy a presentar a cada uno de ellos porque van a querer escucharlos a ellos y no sus presentaciones. A medida que vayan hablando voy a mencionar sus nombres, pero la idea es que podamos estar rápidamente debatiendo en torno a esta propuesta. Lo primero es la primera pregunta que nos vamos a plantear aquí es ¿de qué manera pueden trabajar entre sí los diferentes formatos, audiolibro, podcast, ficción sonora? Daniel hoy me dijo que no debería diferenciar la ficción sonora del podcast, pero podemos aquí decir que tienen estrategias distintas también. ¿De qué manera podrían trabajar entre sí para poder producir mayor contenido? ¿Empiezo yo? Bueno, venga, Benja. No, empieza Dani. Pues hablo yo. Venga. Lo primero que me habéis dicho sobre el podcast es que tenemos un problema, yo creo que es la definición de podcast, ¿vale? Que es un archivo sonoro descargable, una ficción sonora es descargable, un radio a la carta es descargable, pues todo se denomina podcast. Eso será cosa del futuro. La pregunta era que cómo... Sí, para no quedarnos debatiendo en qué es cada uno de los formatos, en todo caso, que siempre las etiquetas nos llevan a irnos por las ramas, ¿verdad? A todos nosotros en la industria. Por eso vamos a concentrarnos en de qué manera la forma que pueden trabajar entre sí los diferentes formatos para generar nuevos oyentes, nuevos productos que a su vez provoquen un mayor fluido detrás. Vale, yo creo que los que estamos aquí te podemos hablar desde el punto de vista de producción, ¿vale? Cómo funciona luego después de producirlo en más distribución, que será la siguiente, ¿vale? Yo te puedo poner el ejemplo que hemos hecho con Dolores Redondo, con Todo esto te daré, que hicimos la adaptación para Audible y para Planeta, que ya estaba hecho el audiolibro y nosotros hicimos, bueno, de hecho el audiolibro lo hizo Benja, yo hice la adaptación para Planeta y para Audible. Y a mí como producción me parece que aporta mucho más valor, ¿no? Y no significa que si escuchas la ficción sonora o la adaptación no vayas a escuchar el libro. Es todo lo contrario. Una cosa yo creo que te lleva a la otra. Esto nos pasa también para Audible con las adaptaciones de Lorenzo Silva, de Bevilacqua de Chamorro. Y yo creo que suma, ¿no? O sea, una cosa te lleva a escuchar la otra. Y si nos fijamos en la televisión, cada vez son más veces que hay documentales aparte de la ficción. Benja Figueras. Sí, si el tema de la cuestión es cómo atraer más oyentes, creo que hay 4 puntos interesantes que me había preparado. ¿Vale? En primer lugar, creo que la creación de contenido, ya hemos visto que el contenido infantil va a venir, estamos todos pendientes de que podamos producir mucho contenido infantil, pero creo que uno de los sectores más olvidados es el juvenil, la etapa de los 12 a los 17 años. Olvidados históricamente incluso en la programación de televisión, no se crea contenido para este target. No nos equivoquemos, Élite, por ejemplo, me diréis que es una serie de adolescentes, pero no lo es una serie de actores que hacen de adolescentes con tramas de adultos, de sexo, violencia y tal, con lo cual no sirve. O sea, realmente esa franja que son los que ellos controlan las redes sociales y que hay muy poco contenido o encuentran muy poco contenido para poder escuchar en audio. ¿Vale? Sí, ya evidentemente van encontrando contenido en podcast conversacionales, más divertidos, pero es una de las franjas más olvidadas en nuestro sector. Después, hablando de redes sociales, creo que la utilización de las redes sociales, en este caso TikTok, que es ahora mismo la que parece que manda más, la estamos creo que infrautilizando, ya vimos que tenía mucho poder, ya vimos en la pandemia que pasaban cosas que nos sorprendían, ya hay prescriptores, las editoriales tienen prescriptores, pero creo que todavía la podemos utilizar mucho más, podemos crear contenido que no se note tanto que estamos vendiendo un audiolibro, estamos vendiendo contenido, pero que sea más, podemos hacer series de 1 minutito, series continuadas sobre personajes, efectivamente, un estilo de narrativa más centrado en ese modelo
modelo de TikTok. Luego, creo que el sector educacional, creo que el sector de la educación es uno de los grandes sectores que todavía no hemos entrado y deberíamos de entrar a tope, sobre todo quien pueda entrar. Nosotros como productores nos encantaría, pensamos que es uno de los sectores con más futuro, pero no hablo de los estudiantes que tienen un libro delante y ya escuchan al profesor, sino de crearles contenido adicional, contenido complementario, conversacional en idiomas. Todo ese sector educacional me parece importantísimo y todavía está por explotar. Y luego, y por último, las lenguas cooficiales. No olvidemos que en España hay 4 lenguas, bueno, 3 o 4 lenguas cooficiales. Hablamos de gallego, euskera, catalán, valenciano, que todavía está por explotar también, a pesar de que muchos nos empeñamos en crear contenido en esas lenguas cooficiales. No son dialectos, sino son nada más que quiero decir que en los territorios en los que persisten están al 50% y deberían de tener ese contenido también, y es un campo que todavía no está explotado. Benja me habla del contenido para educación. Marta, y tú, Marta García, has trabajado en esa área. ¿Qué está por hacerse allí? Bueno, yo creo que está prácticamente todo por hacer, porque la parte en realidad en las plataformas de audio, ahora mismo, podríamos decir que lo que más existe es el entretenimiento, lo cual está fenomenal y hay un abanico inmenso todavía por cubrir, pero creo que en la parte de la formación, por ejemplo, es algo que no se ha explorado del todo, ¿no? Que ahí sí que puede haber un montón de contenidos, como bien dice Benja, toda la parte del sector educativo, incluyendo el sector juvenil del que hablábamos, porque evidentemente el contenido infantil, ya lo hemos dicho aquí, es algo que son nuevos oyentes que no están en estas plataformas actualmente por problemas de navegabilidad, porque no tienen autonomía para poder navegar ellos solos, dependen de que el padre les ponga el contenido, ¿no? Aunque hay plataformas que ya tienen algo de contenido infantil, sí que es verdad que el niño no puede solo dedicarse a escucharlo, ¿no? Entonces, esa parte digamos, esa como un YouTube Kids, ¿no? Como YouTube sacó en su día esa estrategia hacia el público infantil de YouTube Kids con ciertas cosas que están capadas, con una navegabilidad más adaptada a unos niños, ¿no? Eso es algo que las plataformas de audio todavía no tienen. No existe, siempre dependen del padre. Entonces, ahí hay un nicho importante en el que no solo va a afectar a la creación de contenido, sino a ese desarrollo de cómo va a ser esa plataforma, qué tipo de contenidos de navegabilidad, si se va a adaptar con más cosas como el vídeo, que se ha hablado aquí también de unificar a veces vídeo con audio, depende, ¿no? Pero esa parte está por descubrir, al igual que la parte formativa. Ya no solo hablamos de una red de toda la red de colegios, enseñanza y demás, con la adaptación de contenidos sonoros, de proyectos sonoros hacia el público más juvenil, quizá, ¿no? Que tiene que la manera de aprender o de absorber la información, el audio está demostrado que les puede ayudar. Ellos son de los que más escuchan podcast, bueno, ven los podcasts, ¿no? Y generalmente lo hacen para aprender algo nuevo, ¿no? Incluso lo hacemos los adultos muchas veces. Mientras paseo al perro aprendo a hacer mindfulness, ¿no? Pues imaginaos ese público juvenil que está continuamente renovándose, continuamente en búsqueda, no solo de identidad, sino de conocimiento. El sector sonoro creo que es una pieza muy importante. Y luego creo que también habría algo más que explorar, que sería la interactividad. El que el usuario dentro del contenido sonoro pueda formar parte de alguna manera en la toma de decisiones a nivel narrativo. Creo que ahí hay mucho por explorar y hay poquitas cosas que se han hecho y realmente puede haber un nicho importante, ¿no? De cruzar varios caminos. Juliana, tú también has trabajado, Juliana Rueda, has trabajado también en el área infantil, estás muy interesada particularmente en eso. ¿Qué crees que tiene el audio para aportar al universo de la literatura infantil? Antes de pasar al infantil, que quería aportar una cosa de Dani, para mí sí es súper importante, o sea, podcast, ficción sonora, es verdad que están ahí en un limbo similar, pero creo que en el momento en el que estamos esa como confluencia entre audiolibro, podcast, ficción sonora, porque cada uno se viaja en plataformas diferentes, se monetiza diferente, funciona en longitudes diferentes, hay un potencial para llegar a más oyentes y jugar un poco cómo funciona cada contenido de pronto en otro formato, ¿no? Porque es verdad que el podcast y la ficción son similares, pero se
se pagan o se consumen en plataformas diferentes, gratis y de pago. Entonces ahí podría haber de pronto un acceso a más oyentes. Y sobre el infantil, bueno, yo soy como una ferviente admiradora de que se hagan más cosas y porque es verdad que es un nicho muy pequeño en la pirámide de consumo, pero al fin de cuentas en unos años serán los siguientes Lo consumidores. escuchábamos hoy a la mañana esto, exacto, ¿no? Claro. O sea, que no hay que olvidar que es un posible oyente que está bombardeado de información y posiblemente el audio ayude a concentrarlo y acercarlo más a la literatura. Entonces, ahí yo creo que está el potencial. Además, yo creo que de cara a si puedo aportar la parte de un padre, yo al menos soy madre, estoy dispuesta a pagar mucho dinero porque mis hijos estén entretenidos sanamente, ¿no? Y es verdad que he buscado con conciencia contenido sonoro de calidad infantil y lo encuentro en otros idiomas, cosas muy interesantes, como podcasts que lo están... Bueno, hay influencers ya de 10 años, estamos hablando, en Estados Unidos tendencias de podcast de niños, hechos por niños, para consumir por niños, evidentemente, supervisados por gente adulta y productoras que lo llevan todo a cabo, ¿no? Pero es un contenido que ahora mismo en otros lugares del mundo está a unos niveles espectaculares y que los niños les alucina escuchar cosas que han hecho otros niños que son como ellos, ¿no? Ya no tienen el adulto, el niño de referencia, sino que es otro niño hablando de cosas que le interesan. Entonces, al final ahí no solo estamos arrastrando al niño, sino que un padre puede estar dispuesto a invertir dinero en algo así. Estamos hablando entonces de video, de shorts. Estamos hablando de contenido de educación sonoro, estamos hablando de infantiles, el cruce de todos estos formatos. Estoy yendo a ti, Dani, para que me digas, ¿qué crees de qué forma se pueden coordinar todos estos elementos pensando en el público del contenido sonoro en español? ¿Qué particularidades tiene? Hoy alguien dijo aquí mismo que estamos como 2 o 3 años detrás del mercado en inglés, más allá de lo que se pueda observar del mercado en inglés, no parece ser que efectivamente el mercado hispano siga exactos los pasos del mercado en inglés. Entonces, ¿qué particularidades tiene especialmente el contenido cuando se piensa para ser consumido en español? El español, yo creo que vamos a meter también el español al otro lado del charco, como también hemos hablado otras veces, y creo que es súper importante meter otros acentos dentro del mismo idioma, incluso otros idiomas dentro del mismo proyecto. Nosotros hicimos uno que se llamaba Secuestro Virtual, que pasaba en Madrid, Barcelona y México, también para Audible. Y esto, aparte de que te enriquece culturalmente, porque tienes otros acentos, también te ayuda a identificar a los personajes que muchas veces, al hablar todos el mismo idioma, y con el mismo acento y no verles es un poco difícil diferenciar, ¿no? Entonces yo creo que esto, aparte, a la gente que no esté acostumbrada a escuchar ficciones sonoras, que a veces se hace un poco, no sé, te enfrentas a una cosa que no ves, estás acostumbrado a ver series, pero escuchar series a veces es un poco más, y eso te ayuda a diferenciar y a ubicar, ¿no? Y a centrarte más en el espacio. Mija, estabas hablando hace un rato de las lenguas cooficiales. De algún modo podemos pensar esto mismo que está diciendo Daniel respecto de los españoles con los que convivimos, y te lo dice una argentina. Hombre, de hecho yo creo que todos los que estamos aquí estamos trabajando en el llamado latino neutro o en mexicano, o en chileno, colombiano o argentino. Todos los que estamos aquí. ¿Existe tal cosa? Ese es otro debate, ¿no? En el universo de la televisión se hablaba del latino neutro. Sí, estamos trabajando en neutro. ¿Estamos usando el neutro para generar contenidos? Sí, desde hace años. Y lo estamos haciendo desde España con narradores latinoamericanos, y lo estamos haciendo en cooperación con estudios de México, de Colombia o de Argentina, en mi caso, por ejemplo. Estamos trabajando ya en ello. Sin embargo, me quedo también con esto que decías, Daniel, me pareció súper interesante de pensar no solo en tratar de unificar una sola manera de utilizar el idioma español, sino también la posibilidad de enriquecer con todas las matices del habla, ¿no? Exacto. Nosotros, cuando hicimos esta ficción, cuando estabas en México, intentábamos que se notara que estabas en México, ya sean por las voces que estaban por detrás de las voces principales, por los sonidos
de todo, ¿no? Y cuando estabas en España, ayudaba mucho a cruzar el charco en un mismo sitio. Hace un rato estaban aquí también hablando los colegas de Caso 63, ¿no? Que es un ejemplo que, por supuesto, todos admiramos muchísimo. Gracias, Caso 63, por existir. Dicho esto, vamos a decir también que una de las genialidades fue justamente cómo trabajar el tema del acento, ¿no? Eso que acabas de llamar como trampa y que a mí me parece un hallazgo genial, que es esto de que sucedía en México, pero se hablaba en chileno. Por supuesto, la trama tenía un justificativo para esto. Correcto. ¿De qué manera podemos entonces diseñar y pensar contenidos que puedan contener a todos los españoles y de esa manera convocar al mercado en español? Tenemos que pensar que la escucha en español, hay mayor cantidad de posibles oyentes en español por fuera de la península ibérica, ¿verdad? Yo hago un apunte, digamos, a nivel de audiolibros, porque no tanto podcast y ficción. En las editoriales, yo soy, digamos, como productora, sí he visto una mayor conciencia a la hora de producir conforme dónde pasa la novela, cuál es el acento de la novela. Yo creo que el siguiente reto como industria en español es también a los actores y a la gente implicada ir un paso más allá, que es como en Estados Unidos, que si la novela pasa en Estados Unidos pero habla uno de Nueva York, uno de Boston, uno de Florida, el actor realmente va a ese punto de nivel narrativo, de llevarnos a los acentos internos del país. Nosotros ahora, yo he visto en las producciones, se está llevando más rigurosamente el ser fiel a donde sucede. Si es chileno, buscamos actores chilenos. Si es mexicano, mexicanos. Ubicamos donde sucede la acción, y creo que el siguiente reto, estos 3 años que hablabas, es también formar a nuestros actores para que den ese paso más y podamos enriquecer todavía más las narraciones internas, digamos, de un audiolibro. O confiar en que la inteligencia artificial lo haga. Bueno, primero el primer paso, que sean los actores, que sea ese reto narrativo que los lleve a darnos esto que dices en ficción sonora ya lo hemos hecho aquí, ¿eh? O sea, ficciones que hemos hecho con adaptaciones de Lorenzo Silva que han ocurrido en Canarias. Los actores son canarios y con acento canario. Claro. Si los actores son pero sevillanos, en un audiolibro que lo narra una sola persona, sí, es más complicado. Es muy, o sea, realmente yo he trabajado con muy poquitos actores que son capaces de realmente hacerme un acento creíble de todas las zonas. Sí. Pero en Estados Unidos, Marta, quiero escucharte respecto de esto. Tú oyes libros y es impresionante cómo, o sea, hacen pero eso es un peligro porque estamos tratando con español, con latino, pero de repente llega en el mismo libro hay un croata y hay un señor de Botswana y tenemos un peligro tremendo. O sea, si realmente vamos a hacer esto, pero es un reto complicadísimo. Claro. O sea, yo he escuchado libros en inglés que dices, sí, claro, mía, pero qué ellos bueno llevan es. Los actores ingleses y americanos por el cine llevan años trabajando los acentos, nosotros sí, no. Claro. Sí. Bueno, yo creo que el reto en sí está fantástico, de hecho esa casuística se da y pronto vamos a ver cosas como una voz conocida que sale en una ficción sonora o en un contenido, y el cliente que quiere hacer esa ficción sonora o ese contenido sonoro lo quiere adaptar a otros idiomas, véase un dialecto catalán, por ejemplo, y que a través de... se nos plantean 2 opciones, ¿no? Que el actor decida tratar de hacerlo en catalán, ¿no? Lo cual es muy loable además para el trabajo del actor y puede ser perfectamente viable, o a través de la inteligencia artificial, tanto que ya es viable que ese actor con su misma voz pueda realizar esa ficción en español y en catalán. O sea, bueno, yo hablaba de interpretación, en plan sí. el personaje. Entonces, bueno, que de cara a los que lo producimos, ¿no? y de cara a ayudarnos o a integrar la inteligencia artificial, que se ha hablado mucho aquí y se habla todos los días, ¿no? de esto, creo que son, a la pregunta de cómo mejorar nuestras producciones o aumentar la creatividad o la difusión o aumentar los oyentes sin perder el lado creativo humano, pero ayudados por herramientas, ¿no? que nos pueden facilitar, y eso se va a ver, eso ya está. Cuando preparábamos esta charla nos hemos reunido previamente para armar esta gracia. Hablamos de uno de los grandes temas que nos parece que está faltando en el mercado en este momento para poder diseñar estrategias, que son
las métricas, los datos. Benja. Sí, todavía no tenemos datos de nada, evidentemente es ¿Y muy de qué joven. manera nos perjudica? No los tenemos de las grandes plataformas desde hace 10 años o 5, o sea, imagínate lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Tampoco quiero abrir el debate, el debate de la inteligencia artificial requiere muchísimo más tiempo, si se va a utilizar o si no, y en qué modo, ¿vale? Es muy importante ver la aceptación del público, pero también las métricas van a ir evolucionando. El público, imagínate, por ejemplo, TikTok. Los jóvenes ponen el audio y es totalmente sintético y se lo tragan. Están educándolos ya a aceptar un audio, una voz sintética, no ni siquiera una voz clonada, en los vídeos que ponen de entretenimiento, con lo cual cuando escuchen algo en voz sintética no lo van a diferenciar, lo van a consumir. Tenemos gente que consume audio a 1,5 o a 2. Sí, sí, también. que dices, bueno, es cierto. Es una opción, tristemente. Pero no tenemos manera de saberlo porque cuántos son, porque no están los datos. No Y tenemos volvamos datos al de tema. nada. El No tema, tenemos datos el tema de nada. los datos es importante, yo creo, porque hay una manera también de atraer nuevos oyentes a las plataformas que no se ha contemplado. Bueno, que hay ya muchas cosas que se hacen, que son las marcas. Al final las marcas, creo, que han formado parte del mecenazgo del entretenimiento toda la vida, no es nada nuevo, y las marcas son potencias con mucho dinero para poder impulsar una industria y generar contenido apoyado de productores, en fin, de toda la parte creativa, ¿no? Pero claro, para que una marca que ya empiezan a entrar tímidamente y empiezan a hacer proyectos bastante interesantes, pero claro, los que tratamos de vender esos proyectos a las marcas, a veces es pedirles que den un salto al vacío, ¿no? Es decirles, un salto de tú fe. salta porque esto... Créeme, es como yo te lo digo. Sí. Vas a tener Entonces, muchos sí, oyentes. es cierto que no sé de qué manera la parte de la métrica me parece fundamental a la hora de hacer crecer la industria, ya no solo atraer más negocios a las plataformas, hacer crecer las plataformas, hay acuerdos de partners interesantes, ¿no? Y creo que el modelo solo de suscripción o de venta unitaria quizá no es suficiente y meter en la parte muscular que puede generar una marca puede ser muy interesante, ¿no? Pero claro, a las marcas también hay que darles cierta información, ¿no? Entonces, a mí es un debate que me encanta y que creo que tampoco tendríamos tiempo hoy para decir ¿cómo hacemos esto? ¿No? Porque creo que con esa parte podemos hacer crecer mucho la industria también, ¿no? Esa parte, toda la parte del contenido sonoro. Entre los datos que aparecieron hoy hubo uno que a mí me alucinó, que fue esto de que un mismo libro puede ser escuchado durante miles de horas, varias veces, ¿no? Es algo que alguien efectivamente midió y le agradecemos muchísimo para enterarnos. ¿Creen que de alguna manera el poder acceder a este tipo de datos a nosotros como diseñadores de contenido nos puede cambiar la forma de diseñar? ¿De qué modo creen que puede ser? Pues yo... Sí. Claro, nosotros no dejamos de ser en gran parte proveedores de servicio, pero digamos a nuestros clientes tener más datos de qué funciona realmente. O sea, una de las frases recurrentes es producir audio es caro, es costoso. Si tenemos más datos de realmente el índice de escucha, de engagement, de duración, de cuántos libros se terminan, también le puede dar datos a las personas que que tienen el contenido para producirse, de que realmente vaya a haber un retorno de inversión en ese tipo de contenido. Entonces, como que se asegura una producción que al final del día pues va a tener un retorno más certero. Pero aunque no te digan los datos, cuando te contratan te lo están diciendo. Hazme este proyecto que sea de True Crime, que tú propones que dure una hora, te dicen, no, 45, ya lo tienes. Está funcionando el True Crime hasta 45 minutos, o sea, te lo están diciendo indirectamente. Pero para todos los oyentes no amantes del True Crime... Para los que ellos quieren, que tienen su plataforma, es perfecto. Tampoco tiene la... O sea, sí, lo que pasa es que eso tiene un problema. Que, por ejemplo, la tendencia es True Crime, todo el mundo a producir True Crime. Tienes True Crime por todos los lados. Ahora de repente va a ser infantil y vamos a hacer mucho infantil. Y a veces hagamos arriesgar... infantil y True Crime. Sí, pero claro. Gente que mata niños. Arriesgar está bien. Yo siempre recuerdo cuando leí que Amenábar iba a hacer una película sobre Mar Adentro, sobre el tetrapléjico Pedro, y dije, Javier Bardem además, a mí me explotó todo. Dije, ¿se va a atrever a esto? Y efectivamente, y lo hizo, y eso no era tendencia. Todo el mundo yo creo que se sorprendió de que eligiera ese tema
O de repente ahora hemos visto a Bayona eligiendo el tema de Viven, que además tiene un montón de años, que lo ha resucitado el tema y tal. Hay gente que se arriesga y lo consigue. Entonces, a lo mejor romper la tendencia... También hay que usar la nariz, la intuición. Claro. Claro. Pero si no te compra la Sí, plataforma, no es que no nosotros hacemos funciona. lo que podemos, pero o sea, esto nos toda pasó a la nosotros razón. cuando, estoy hablando Sí, de tele ahora, cuando yo hice Águila Roja, cuando la empezamos a escribir y estábamos desglosando de qué es esto, ¿no? Luego de repente todas las series eran de época y todos eran héroes. Bueno, pues aquí triunfará la plataforma que más se arriesgue, que no sea lo que más funcione, pero que tenga el olfato de hacerlo. Sí, desde luego no tenemos manera de saber lo que va a funcionar aún leyendo los datos. Pero los datos pueden ayudarnos a pensar una estrategia. Y si tuviéramos que pensar, entonces, me gustaría que cada uno de ustedes lo diga en breve, en 30 segundos, ¿cuál cree que va a ser un posible bestseller de los próximos años? Del mercado sonoro en español, por cierto. Si tuvieran el dinero, voy a apostar en esto, tengo esta inversión, la voy a poner en esto porque me parece que esto puede funcionar. Bueno, ¿nos vas a obligar a desvelar los secretos? Y para eso están que aquí. no tenemos Para secretos. eso están aquí. Yo creo que la ficción sonora, la adaptación. La adaptación de novelas de prestigio, bestsellers, pero adaptadas a ficción sonora. Creo que es un buen camino ahora para hacer, que ya se está haciendo también. Perdón, ¿te refieres a adaptada completamente el formato o a podcastizar una novela? ¿Se entiende la diferencia? A ficción sonora, no a ficción podcastizar. Sonora, ok, A vale. ficción sonora. Pero es una adaptación, igual que un cineasta coge un guión y lo adapta totalmente. Estamos hablando de sonido binaural. Sí. Sí. Ok, te lo compro. Bueno. No necesariamente binaural. Dani. Yo creo que una cosa que podría funcionar, es una cosa de bolita de cristal, son los podcasts un poco de aventuras que viven, ¿no? Es decir, podcasts de viajes, que ya estamos haciendo alguna ahora, en el que estamos intentando incluir la experiencia de cada uno. Es decir, que cuando llegas a Sevilla, a Torre del Oro, sentirte parte de esa historia porque te hacemos descubrir pruebas, buscar vídeos. Esto estoy haciendo con Radio Viajera, con Ricardo que está por ahí, y pensamos que eso puede funcionar. Interactivo. Interactivo, ¿vale? Vale. Y sentirte parte de la historia, ¿vale? Pues ya no solo escuchas, sino que ¿Esto lo lo vives. ves para el público juvenil o lo ves para el público en general? Es un poco más general, o sea, lo puedes hacer para niños en sitios más acotados, lo puedes hacer para juveniles en sitios de roca y de acantilados, y lo puedes hacer para mayores, bueno, ¿Y cuál es la diferencia entre eso y teatro? Estamos hablando de transmedia. Entre eso y el teatro estás sentado en una butaca y lo ves, no lo vives. Un podcast que te geolocaliza, que te cuenta cosas y te hace buscar pruebas y todo lo estás viviendo. Tienes Es una maravilloso. experiencia. Claro, es performático. Exacto. Vale. También te lo compro, ¿eh? ¿Me lo compras? Sí, claro. Cuando quieras. Marta. Yo es que iba por la interactividad, que es lo que decía al principio, ¿no? De alguna manera hacer partícipe también al que está escuchando la historia, que de alguna manera pueda interactuar con ella y luego un contenido, sí, transmedia, o sea, es decir, que tengas realmente la posibilidad de... Yo me acuerdo al principio cuando se lanzó Storytel que decían, no, es que resulta que hay usuarios que comienzan el libro en papel en su casa, sentaditos en su sofá con su mantita y su chimenea porque les gusta leer el libro en papel, se tienen que marchar a recoger a sus hijos al colegio y continúan la lectura en audiolibro, ¿no? Me pareció, o sea, dije, wow, me encanta, qué maravilla, porque te puedes leer 15 libros en un mes en vez de uno, ¿no? Entonces creo que como el audio tiene esa capacidad de permitirte hacer otras cosas, pero a la vez puedes completarlo con experiencias reales, pues no sé, yo apostaría por esa parte, ¿no? Contenidos que transmedia e interactividad. Y yo, un poco que Benja se me adelantó, toda aquí romántica y clásica, los clásicos que no pasan de moda, pensar en cómo reestructurar de pronto los contenidos clásicos a formatos más cortos para incentivar a los jóvenes y pequeños a acercarse a estas obras de manera, varios actores, o sea, ficcionados y reescritos para formatos más cortos. Hay un Oliver Twist hecho por Sam Mendes en inglés que es espectacular. Son 3 horas
y pues es para adultos y pequeños. Entonces, una manera también de tener esa visión hacia el clásico, que podría por ahí también hacer un mix que luego pueda llevarme a la obra completa. Excelente. Y por último, y luego abrimos a las preguntas generales, un tema que fuera de agenda, chicos, no se me ofendan, pero, pero es que me surgió un poco escuchando hoy. Estamos pensando en el contenido de audio para niños, juvenil, que está faltando, y nos estamos olvidando de un segmento que es el segmento de adultos mayores, que son aquellas personas que tal vez les encantaba leer, pero que empiezan a tener problemas de vista o de concentración, o gente que ha sido lectora y extraña poder seguir leyendo. ¿Qué piensan de ese segmento que todavía hay ahí un potencial o creen que no? Yo creo que ya está en Pero marcha. ya está Se cubierto, está haciendo creo. perfectamente. Sí, Los testimonios, sí. bueno, conocemos a mucha gente que, uy, mi madre, pues yo le pongo la aplicación Pero y tú le le pones enseño. la aplicación. Sí, claro. El Tienen tema es que el adulto mayor pueda ser independiente de la ayuda del hijo. Eso es más Eso sí. complicado. Eso Pero es sí más que hay difícil. muchísima gente que le pone la aplicación a sus padres. Pero fíjate cómo estamos pensando en contenidos para niños, con Sí, dispositivos para niños, Sí. y no estamos pensando en Bueno, pero dispositivos eso yo para creo adultos que mayores. existe ya en el sentido de que tú le puedes pedir a Alexa que abra la aplicación de Sí. Audible o de Storytel o de... Auspicia este segmento. Y se lo pides a Alexa y Alexa te lo pone. Pero te el lo contenido abre y te está. lo dice. Sí, el contenido por supuesto es el mismo probablemente que el de los adultos, pero el tema es la facilidad del acceso, ¿no? La tecnología ya está, porque realmente, o sea, tú a Alexa le pides que te cuente un cuento, mis hijas lo hacen y les cuentan un cuento. Lo digo porque sabemos que estamos envejeciendo como población y de nuevo si pensamos dentro de la península ibérica, los oyentes, además de que los niños van a empezar a escucharnos, también los adultos van a ser adultos mayores y nos tienen que seguir escuchando, ¿no? Y que tal vez se necesite generar un contenido especial para ellos también. Yo creo que es más no. la plataforma, es más el uso de la voz, ¿no? Como ahora cada vez. Es más que el contenido ya está y ya se puede acceder a él, es más la plataforma por la que se accede, que Pero, puede ser la petición. por Además de voz. audiolibros, ahí entra, por ejemplo, el contenido de podcast, temas sobre salud, sobre envejecer, sobre cocinar más sano, todo esto. Es verdad, Creo que es un que contenido están creciendo muy además en los apropiado charts. para este sector. Perfecto. Bien, nos quedan unos minutos entonces para preguntas. Ninguna. Pues nos vamos. Vamos. ¿Ninguna pregunta? Seguimos hablando, ¿eh? Muchas gracias por las presentaciones. Yo haría una pregunta para todos o para el que quiera. ¿Han encontrado resistencia por parte de los gestores de derechos de autor, sean las entidades de gestión, sean titulares de derechos en esa transformación? Sí hemos encontrado resistencia en los titulares de los derechos de los libros, por ejemplo, de las adaptaciones. Por de las que cuestiones de estábamos hablando. copyright, si veis ahí que hay todavía como rigideces. Yo es que directamente cuando he hecho algo con derechos ha sido con la plataforma, que ya los tenían cerrados. Y cuando hemos hecho algo que con derechos eran ya nuestros, los derechos eran o nuestros o de la plataforma que ya estaban negociados. Nunca he tenido que negociar unos derechos. Y estamos hablando de clásicos, yo creo, también por eso, ¿no? Porque es más Sí. sencillo Pero, trabajar. en mi caso, por ejemplo, sí que tenemos experiencia en producir clásicos y lo que hemos hecho es buscar los Lo que no traductores. Hemos buscado los traductores y hemos negociado con ellos. Perfecto, gracias. Allí. Hola. Bueno, yo quiero hacer una pregunta en relación a los contenidos infantiles. Y enhorabuena, Juliana, porque Cuentásticos es divino. De verdad, lo recomiendo que lo escuchen, cuentos para Mira, ¿no? niños. Y un diseño sonoro espectacular y con acentos diversos, o sea, una bellezura. Me gustaría saber, tanto para Marta como para Juliana, cualquiera de las dos que me respondan, y si me responden las dos, fenomenal. Cuando hablan de creación de contenidos infantiles, también podrían generar los propios niños sus propios contenidos y participar y hacer el propio podcast, ¿no? Porque yo he hecho radio escolar y los niños están ávidos de crear ellos sus propios contenidos y de ser los que hablen en el micrófono y todo eso. Y bueno, y he tenido algunas experiencias también. Entonces,
¿cómo podemos hacer para que los niños se involucren más y enseñarles? No solamente a escuchar, sino a generar también, a crearlos y que tengan esa iniciativa, ¿no? De crear sus cuentos, de crear la temática que les interese, porque muchos no saben ni lo que es un podcast, nunca han escuchado una radio, a veces ni siquiera saben lo que es un youtuber, porque yo hablo con ellos, pero les gusta incursionar en el audio y quisieran saber más. ¿Cómo hacemos para crear esos contenidos y que los niños se involucren? Gracias. A ver, eso creo que empezaría en el colegio. O sea, yo, digamos, con la que hice Cuentásticos, gracias por tu piropo, con Juliana Cabra, en el colegio de mi hijo fuimos a contar que era un podcast y el colegio empezó a interesarse en el contenido sonoro. Pero creo que es un trabajo que, bueno, empezará en la escuela tiene que de pronto introducir, las editoriales igual pueden también hacer convenios con las bibliotecas de los colegios para que el contenido en audio también esté asequible a los niños y empiecen a conocer el formato y luego internamente se hagan programas de producción. Producir con niños es complicado, es muy largo, o sea, yo lo he hecho y a veces dan ganas de tirarse por el balcón porque es muy difícil. Son muchas horas, hay que tener mucha paciencia. Nunca con niños. Y bueno, pero luego el resultado a los niños les encanta. Entonces, bueno, se sienten involucrados, pero todavía falta mucho camino. Bueno, yo te diría primero, por un lado, conocí hace un año y pico, lo que pasa es que estoy intentando recordar el nombre y no, pero luego, en cuanto me acuerde, te lo digo, que existe una plataforma que ya está disponible y va por muchos centros educativos, se está instaurando en centros educativos para que los niños construyan sus propios contenidos sonoros en relación a proyectos que estudian en el colegio. Y no recuerdo el nombre de la plataforma, pero lo recordaré, soy muy Dori. Eso por un lado. Por otro lado, es verdad que el interés de un niño surge cuando los padres le metemos también ¿no? Si un padre, si te ven leer, los niños será más fácil que lean, ¿no? Si te ven escuchar o les facilitas el acceso al contenido sonoro, será más fácil que en un futuro ellos estén familiarizados con toda esta parte de audio. Y pasó en el vídeo cuando, por ejemplo, empezó YouTube, que los niños veían, yo qué sé, un unboxing, voy a poner, ¿no? Que se quedaban embobados viendo un unboxing y luego de repente pillabas a tu hija haciendo un vídeo ella, ¿no? O sea, al final es una cuestión de imitación y de consumo. Si nosotros propiciamos ese consumo hacia los pequeños y les damos la facilidad, por eso hablábamos antes de que existan plataformas que ellos puedan manejar. Yo veo a muchos niños muy pequeñitos con un iPad manejando YouTube. Lo veo continuamente en los restaurantes. Entonces, si un niño puede manejar YouTube, ¿por qué no puede manejar Audible o Spotify o Podimo o Storytel, ¿no? Porque, o sea, ahí si ellos tienen la autonomía de poder hacerlo, estoy segurísima de que empezarán a consumirlo como una parte más del entretenimiento. Nos queda tiempo para una pregunta más. Hola, buenas tardes. Gracias a todos. Como narradora, soy locutora de español neutro, latinoamericano. Me interesa mucho saber en qué medida se están produciendo audiolibros en otros acentos que no sea solo el español ibérico. Mucho. Benja. Bueno, realmente los que hacemos con latino neutro o con mexicano, colombiano, lo que sea, son encargos de editoriales. Últimamente parece que hay más interés, se están haciendo. Estamos produciendo desde España, como he dicho antes, y también pues, ya tenemos colaboración y hemos trabajado en mi caso concreto, pues México, Colombia, y ahora estamos en contacto con un estudio de Argentina. Pero también tenemos locutores aquí, gente que es de casa, que trabaja. En mi caso, por ejemplo, hemos hecho todos los libros de Padura y ahora estamos haciendo, bueno, no sé si lo puedo desvelar, con lo cual no lo voy a hacer, pero bueno, una trilogía muy famosa en latino neutro, ¿vale? Pero depende de la demanda de nuestros clientes.
todavía no estamos, bueno, en mi caso, por ejemplo, todavía no hemos llegado a, que sí que producimos contenido, todo lo que podemos, no hemos llegado todavía a ese punto de poder producir en neutro o en cualquier otra lengua. Cierro porque ya estamos en el horario, pero bueno, como Argentina puedo decirte que en Latinoamérica vemos todos los días que los autores son en general narrados por locutores de su propio país, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Storytel lo puedes ver que los escritores argentinos los vas a escuchar en argentino, los chilenos en chileno. Y es mucho pedir, es solo opinión. ¿Preferís que sean narrados por profesionales, narradores, locutores o por los propios autores de los libros? Como usuaria. Como usuario, sí. Prefiero que esté muy bien narrado. Gracias. Pero depende del tipo de libro. Si es un thriller, el narrador no pinta nada ahí. Si es un libro de autoayuda, es un libro de su vivencia personal, vale la pena que lo haga el autor. Perdón. Depende cómo hable. Depende de cómo narre, por eso. Bueno, pero yo he trabajado con autores que no son fantásticos narradores, pero tienen una valor. veracidad en la forma como cuentan su contenido, Sí, sí. que al final, mira, te lo crees. Entonces, pues sí, no es perfecto y tienen cosas raras, pero conocen su tema. Bueno, Perdona, muchas gracias. Déjame que le haga un último apunte a la chica. Buscamos narradores profesionales, formados, con otros acentos que no sea el acento ibérico, español. O sea que hay una oportunidad ahí maravillosa, porque cada vez buscamos más riqueza y estamos necesitados, de hecho. O sea que es fantástico que narradores que puedan estar aquí, que se formen para esto y que creo que ahora hay una muy buena oportunidad. Eso para ello. Vale, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.